Buenas tardes, ¿ya? Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que se llama La Revuelta de los Macabeos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te voy a empujar, hermano. Bueno, yo hice antes de iniciar, sin que me pasó, por poco me lleva la escalera eléctrica. Se atoró me lo rompió ¿Cabos desatados? No, pero estaba largo. Ay, Jesús. Solo porque sentí que se estaba yendo mi pie. Y le hice así, lo jalé. Chispas, increíble. Sí. Y luego recuerdo los videos donde se va su mano de la chamaca. Participa. Bueno, vamos a buscar el libro de los Macabeos. Vamos a buscar Macabeos. ¿Es antiguo? Es antiguo. Después de Mateo. No, es Marcos. No. Está después Macabeos. Antes de Isaías. Sí, antes de Isaías. Macabeos. A mí. La que le encontré, que me regaló tío. Bien. Bueno, vamos a hacer un poco de historia para hilar todo lo que hemos visto desde el Génesis. Un pequeño recordatorio, un pequeño repaso. Vemos que Dios crea al hombre, el hombre cae en un estado de pecado, pierde la gracia, el Señor, el mismo Dios los rescata, les da una nueva oportunidad. Vemos que en tiempos de Noé, por la forma como se había comportado la gente, Dios decide limpiar, sanear a la humanidad. También hemos visto y hemos estudiado a los profetas y hemos visto que coincide en varias ocasiones un mismo círculo que se ha convertido como en un círculo vicioso, por medio del cual Dios entra a rescate y después inicia nuevamente ese círculo. Y estamos viendo que en esta época estamos en la última etapa de nuestro propio círculo vicioso. En ese círculo empieza con el pecado, después viene el clamor del pueblo, después viene, ¿qué viene? ¿Dónde están sus Ay, no lo trae. El arrepentimiento. El arrepentimiento, Dios entonces viene, los rescata, los salva, y después entonces viene un periodo de silencio. Y en ese silencio, tanto de Dios como del hombre, se vuelve a crear el pecado. Y empieza otra vez el círculo. Nosotros estamos en la última etapa, que estamos en el silencio del hombre y también el silencio de Dios.
Entonces, vemos que este círculo se ha dado por muchas veces, muchos periodos. El pueblo que Dios eligió para ser su pueblo, para ser su primogénito, muchas veces le dio la espalda. Siempre falla. Siempre ha caído en el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que después de que Dios los saca de Egipto, los lleva a la tierra prometida, les da la tierra que Él les había prometido, levantan la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué sucede? Que después el mismo hombre, cuando quebranta la ley de Dios, Dios no lo castiga, sino que su propio pecado trae en la consecuencia de muerte. ¿Por qué de muerte? Porque empiezan las guerras. ¿Por qué hay las guerras? Porque muchos hombres que eran del pueblo elegido se casan con mujeres paganas. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué sucede? Que no puede ser, no se puede mezclar el hombre santo con el hombre pecador, porque el hombre pecador es mucho más fácil jalar hacia el mal que jalar hacia el bien. Entonces, ¿qué sucede? Que este círculo vicioso se vuelve a repetir. Vimos hace como 3 semanas que hay un exilio, y después vimos el regreso del exilio. Después de ese exilio, entonces viene la revuelta de los macabeos. Cuando ya pensaban que ya se habían asentado, que ya estaba bien el pueblo, empieza otra vez el problema. Vimos también una línea de tiempo con muchos reyes. Eso lo vimos hace como un mes. Vimos reyes buenos y vimos reyes malos. En esta ocasión nos toca estudiar a un rey muy malo que se llama Antíoco Epífanes. Junto con Pensé que ibas a decir este canijo, porque sí es un bárbaro. Junto con los Eleusidas toman la ciudad de Jerusalén, justo en el año 167 antes de Cristo. Ven cómo el Señor nos ha estado llevando de la mano por todo lo que es la historia de la salvación, y cómo es que justo en este momento nos viene ya a mostrar una parte muy importante de nuestras creencias y de nuestros hábitos como católicos. Bien, este hombre reinó en el año 167 antes de Cristo. Y este hombre profanó también el templo de Jerusalén. Vimos en el regreso del exilio, vimos que ya había sido profanado el templo. Habían robado todo y se habían llevado y todas las cosas, los utensilios sagrados les había servido para sus cultos paganos. Este hombre hace, si no algo parecido, algo peor. Acuérdense que ya hemos visto en lecturas anteriores de que los cerdos, los judíos los ven como animales impuros. Al cochino. Sí, al cochino. Pero nunca habíamos estudiado a fondo el por qué estos animales son impuros. Estos animales son impuros porque en la época de los judíos la comida no era tan fácil de conseguir. Y estos animales pues tienen
la propiedad de que pueden comer de todo, incluso la comida del ser humano. Y lo vemos porque cuando los que hemos criado cerdos, buscamos restos de comida y se le lleva al cerdo, el cerdo bien que come de todo. Pero también el cerdo tiene la propiedad de que a nosotros nos puede pasar todo tipo de enfermedades que traiga. Ya sea alguna enfermedad que trae congénita en el animal o alguna enfermedad que haya contraído por aquella, ¿cómo le podríamos decir? Por el dichoso sexo inseguro, porque acuérdense que el sexo, pues, con animales siempre ha existido. Entonces habían hombres que tenían sexo con las hembras de los cerdos. Entonces ahí venían diferentes tipos de enfermedades. Entonces, si alguien comía de esa carne, pues ellos tenían la creencia de que se les pasaba esa enfermedad, y entonces de ahí se desataba toda una, como una enfermedad fuerte, podríamos decir, algo así como, no como una pandemia, pero sí como una enfermedad del pueblo, vaya. Bueno, pues esa es la razón por la que tanto Dios lo había declarado como impuro, como también los judíos dicen, no, pues los cerdos no pueden ni utilizarse para los cultos, ni tampoco para el consumo humano. De hecho, ellos hasta la fecha, ellos no consumen cerdo. El cerdo lo consume más bien los occidentales, o sea, nosotros. Que pues esa parte de su ideología, pues nosotros no la tenemos. Para nosotros es carne, y siempre y cuando que esté en buen estado y que sean criados pues en los apícolas, ¿no? Y son los que crían cerdos, que les pongan sus vacunas y todo eso, bueno, pues es consumible. Para nosotros no tenemos ese problema de creencia, pero para los judíos sí, y esta es la razón por la que ellos lo declaran impuro. Bien, entonces este rey Antíoco le impuso a la gente cambiar su lengua, cambiar sus creencias, que ya no adoraran a Dios Yahvé, sino que adoraran a sus dioses. Y los obligaban a comer cerdo. Y entonces de aquí se deriva el problema por la revuelta de los macabeos, porque muchos judíos aceptaron y abrazaron las leyes del nuevo rey, pero los que tenían sus creencias bien puestas, bien cimentadas, ellos no aceptan, y entonces viene la revuelta, o sea, viene la guerra en contra del rey Antíoco. Es tan fuerte todo lo que hizo este tipo que mandó quitar el altar del templo y mandó poner allá a Zeus. Y entonces, pues la gente se alborota y dice, no, es que esto no puede ser, no puede ser, no. Entonces vamos a ver qué nos dice en el primer libro de Macabeos. ¿Es primero o segundo? En el primer libro de Macabeos. Segundo tema. Ah, no. ¿O la primera lectura o la...? La primera lectura. Es primera de Macabeos, capítulo 2. Ajá, es que... es que brincaste. Sí. Yo siempre brinco. Matatías. Vamos a ver quién es este señor Matatías.
¿Es 2? 2. Capítulo 2, pero allá lo tengo dividido en los versículos. Pero solo dice 1 1 Macabeo. Macabeos 2. Ok. Matatías es el padre de los macabeos. Vamos a ver, entonces es la lectura de todo el capítulo 2, pero no lo vamos a leer todo. La Vamos a rebelión ver. de Matatías. Sí, Esa. sí, Desde el 1. sí. Ok. Por esos días, un sacerdote de nombre Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, de la descendencia de Joarib, salió de Jerusalén y se estableció en Modim. Tenía 5 hijos: Juan, apellidado Gadi, Simón, apellidado Tasi, Judas, apellidado Macabeo, Eleazar, apellidado Abaram, y Jonathan, apellidado Afus. Al ver todos esos pecados que se cometían en Judá y en Jerusalén, exclamó: ¡qué desgracia! No nací para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa. Mientras permanezco aquí sentado, la ciudad está en manos de los enemigos y el templo en poder de los extranjeros. El templo de Dios es ahora como un hombre despiadado. Todo lo que constituía su gloria partió para el cautiverio. Sus hijos fueron asesinados en las plazas y sus jóvenes muertos por la espada del enemigo. ¿Hay alguna nación que no haya recibido sus bienes en herencia, que no se haya apoderado de sus despojos? Le han robado toda su belleza. La que era libre es ahora esclava. El lugar santo, nuestra maravilla y nuestra gloria, no es ahora más que un desierto, pues lo han profanado los paganos. ¿De qué me sirve seguir aún con vida? ¿Sigo? Sí. Matatías y sus hijos rasgaron sus ropas, se vistieron de sacos e hicieron un gran duelo. Llegaron por entonces a Modín los oficiales del rey, que debían imponer la apostasía y obligar a ofrecer sacrificios. Muchos israelitas se pusieron de su parte, pero Matatías y sus hijos no. Los oficiales del rey dijeron a Matatías: tú eres un personaje importante y respetado en esta ciudad. Tú tienes hijos y hermanos que te siguen. Ven tú el primero a obedecer las órdenes del rey, tal como lo ha hecho todas las naciones, los jefes de Judá y los que se quedaron en Jerusalén. Si lo haces, tú y tus hijos serán admitidos entre los amigos del rey y serán recompensados con oro y plata y con muchas otras cosas. Matatías respondió con todas sus fuerzas: aunque le obedeciesen al rey todos los pueblos que conforman su imperio, aunque todos abandonasen el culto de sus padres para seguir sus ordenanzas, yo, mis hijos y mis hermanos seguiremos la alianza de nuestros padres. Líbrenos de Dios de abandonar la ley y sus prescripciones. No obedecemos pues las órdenes del rey, ni nos apartamos de nuestra religión, ni a la derecha ni a la izquierda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí es donde empieza la rebelión, cuando los tratan de comprar con oro y plata y muchos regalos y los van a hacer. O sea, si a ti viene López Obrador y te dice: quiero que seas senadora, pero quiero que dejes de ser católica, Pues no, ¿estás segura? pues sí, no. ¿Cuánto ganan los senadores? Pues sí, pero al final con todo lo que hemos aprendido no es lo que vale en realidad. El que conoce a Dios, el que conoce realmente a Dios y tiene la sabiduría que Dios le regala, no cambia todo lo que sabemos que Dios nos da y nos va a dar por unas cosas pasajeras, porque al final de cuentas aquí en este mundo
lo poco o mucho, lo ganado o robado, se te va a ir así. Y además cuando te mueres no te llevas nada. Lo único que te llevas es tu alma, que es lo más preciado que tenemos y que debemos de cuidar. Y eso fue precisamente lo que hizo Matatías con sus hijos. Dijeron no al rey. No vamos a hacer lo que ustedes quieren. No voy a cumplir las órdenes del rey. Yo voy a seguir con la alianza de nuestros padres que se realizó con el único Dios, con el Dios vivo. Y así como él, vamos a ver una serie de personajes que siguen su ejemplo. Y aquí nos vamos dando cuenta que cuando una persona tiene su fe bien cimentada, empieza a vivir ya una vida de santidad. Y vamos a ver qué nos dice en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6. Aquí sí creo que ahí está dividido Sí. por versículos, para ir entendiendo. Capítulo 6, versículos 18 al 31, pero al 20. ahí está. Es que está dividido para poder ir entendiendo poco a poco. El martirio de Eleazar. Eleazar era uno de los principales doctores de la ley, un hombre de edad y de noble aspecto. Quisieron abrirle la boca a la fuerza para hacerle comer carne de cerdo, pero prefirió una muerte gloriosa a una existencia vergonzosa y marchó voluntariamente al suplicio de la rueda. Escupió lo que tenía en la boca, tal como deben hacerlo los que tienen la valentía de rechazar lo que está prohibido, antes de comérselo por apego a la vida. Fíjense nada más. Tratan de obligarlo a que coma la carne que no está permitida dentro de la ley de Dios. Y él dice, prefiero morir a comer los manjares que me dan estos tipos. Después nos manda al 23 versículo. al 28. Ahí está. A ver, lee, por favor. Pero él tomó una noble decisión, digna de su edad, de la autoridad que le otorgaba su vejez y sus venerables cabellos blancos por la edad, digna también de su conducta irreprochable desde su niñez y conforme a las santas leyes establecidas por Dios mismo, respondió que mejor lo enviaran al lugar de los muertos, y añadió esto: a nuestra edad no es conveniente hacer tal cosa. Muchos jóvenes podrían pensar que Eleazar, con sus 90 años, se dejó conquistar por los extranjeros, y así ellos se descarriarían junto conmigo debido a mi doble juego, en un momento en que me queda tan poco para vivir. De esa manera atraería sobre mi vejez la vergüenza y la deshonra. Y si por ahora escapara al castigo de los hombres, no escaparé vivo o muerto de las manos del Todopoderoso. Al abandonar ahora la vida valientemente, me mostraré digno de mi vejez, y dejaré a los jóvenes el noble ejemplo de una muerte voluntaria y generosa en defensa de las venerables y santas leyes. Y así hablando, caminó derecho al suplicio de la rueda. Fíjense nada más. Él dice, el ejemplo que yo voy a dar le va a servir no solamente a uno o a dos, porque cuando los llevaban a la hoguera o a donde los vayan a matar, traían gente para que vean qué le iba a pasar a aquellas personas que no hicieran o que no llevaran a cabo las leyes y las órdenes del rey. Entonces, ¿qué es lo que él dice?
No es digno de un hombre de mis años mentirle a esta gente. Efectivamente, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Dar ejemplo. Que mi ejemplo les sirva a estos jóvenes. Que ellos sepan que después de aquí hay algo más. No termina la vida cuando te matan. Eso es lo que él quería enseñar. Después sigue el capítulo 7, 1 y 2. El martirio de los 7 hermanos. 1 y 2 nada más. Sí. Por ahora. También fueron detenidos 7 hermanos con su madre, y el rey quiso obligarlos, haciéndoles azotar con correas de cuero, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos tomó la palabra en nombre de todos y dijo: ¿qué exiges y qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que desobedecer a la ley de nuestros padres. Entonces, ¿da fruto o no da fruto el ejemplo del anciano? Sí. Todo lo que se hace con amor, acuérdense que siempre lo hemos dicho. Las palabras son muy bonitas y te ayudan, pero el ejemplo arrastra. No es lo mismo que te den un consejo y que te digan, anda, ve a misa, es bueno, a que te digan, vamos a misa. Te va a ayudar. Vamos al Santísimo, vamos a rezar un rosario, vamos a pedir por las benditas almas del purgatorio. No solo digas, haz, no. Vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el ejemplo es lo más importante, es la manera de enseñar más importante, porque si no, de nada sirve las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo no, el ejemplo queda allá. Después pasamos al versículo 9. 9. No, ahí mismo. 9, versículo 9, ¿dónde estás? 9, 7, 9. ¿Solo el 9? Sí. En el momento de dar su último suspiro, dijo: no eres más que un criminal. Nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. Ahí está, el ejemplo que sembró Eleazar. ¿Qué sucede? Que él dice, no importa que me manden a la hoguera, es digno de mis años, pero hay algo más ahí a donde yo voy a ir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Suscita una creencia en la resurrección. Y nadie les había hablado de esto. ¿En qué momento habíamos visto y hablado de la resurrección? En ningún momento. Hasta que llega este momento justo, en la que empiezan a haber mártires. ¿Por qué? Porque toda persona que entrega su vida por cumplir la ley de Dios es un mártir. Y esa persona se va derechito al cielo. Estas personas sí que no pasan por purgatorio ni por nada. Simplemente tienen su juicio personal y tienen su pase. ¿Por qué? Porque por fe ellos saben que Dios los va a resucitar el último día, el día del juicio final. Acuérdense que hay dos juicios. El juicio personal, cuando tú te mueres y Dios te lleva a su presencia y te dice, ¿dónde están tus obras buenas, tus obras malas? ¿Qué pesa más? Pesa un poco más tus obras malas. Bueno, te vas al purgatorio a que saldes lo que debes para que tengas tu pase.
y el juicio final, que es cuando venga Jesús, Vivos y muertos. y entonces ahí van a resucitar todos, se van a levantar y va a decir el Señor: tú eres justo, tú eres injusto, tú eres justo, tú eres injusto. Las cabras de las ovejas, separarlas, y los que van para la hoguera, pues van para la hoguera, y los demás se los llevarán. Entonces ahí ya empezamos a ver la creencia en la resurrección. Por eso ellos dicen, como dice este joven, porque este es uno de los 7 hijos del que está hablando. ¿Lo repito? En el momento de dar su último, no eres más que un criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a una vida eterna. Nos resucitará a una vida eterna. Y esa es la fe en la que nosotros tenemos puesta nuestra mirada hacia esa vida eterna. No importa las calamidades que nos pasen aquí, los sufrimientos, que si hoy no tienes dinero, el Señor te va a ayudar y vas a tener, que si mañana el Señor te va a ayudar, siempre y cuando estés bajo la sombra de sus mandatos, de sus leyes. Si tú cumples la palabra de Dios como Él quiere que se cumpla, no tenemos ningún problema. Como dice el Padre Arturo hoy, ¿escuchaste la Santa Misa? No lo escuché. Dice que porque ya va a venir el fin del mundo, porque ya ven que ahorita ya salieron muchísimos videos en YouTube con mucha basura, y esa es la verdad. Hay videos buenos, sí los hay. Hay videos con información, sí los hay. Pero la gran mayoría se están dedicando a decir cosas feísimas. Y dice el Padre Arturo, bueno, entonces, ¿para qué ven esos videos? Tú dedícate a hacer las cosas como Dios quiere. Pues sí. Ve a confesarte, ve al Santísimo, escucha tu misa, comulga, reza. Y mientras estés bajo el amparo de Dios, pues, ¿por qué te preocupas? Si solo Dios sabe en qué momento va a mandar a su Hijo. Definitivamente, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer nuestra parte. En el momento... Es que como ya vamos a terminar el año litúrgico, todas estas lecturas tienen mucho que ver con el fin del año litúrgico, pero las lecturas están abocadas al final de los tiempos y coincide perfectamente con muchas cosas que hemos visto, con muchas cosas que hemos estudiado, porque pues todo esto es parte de todo lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Tener fe. Tener fe en que vamos a resucitar un día y que el Señor nos va a llevar con Él. Si hacemos las cosas como Él quiere, nos va a llevar con Él. Si no, estamos perdidos. Si no tenemos fe, estamos perdidos. Por eso, mientras estamos vivos y podemos tener fe y podemos entregarle nuestra voluntad a Dios para que Él haga en nosotros su obra como Él quiere, pues estamos ya con un pie. Pero si no, si todavía nos hace mucha falta, ¿qué nos falta? Ver que baje Jesús. Entonces nos va a faltar mucho más, porque esas personas que dicen, es que si no veo, no creo, estás mal, hermano. De ahí ya te fuiste. Estás mal. Ya te va a bailar. Dichosos, y Jesús lo dice, dichosos los que no vieron y creyeron. O sea, dichosos de nosotros, que no lo vimos, pero creemos en Él.
porque los que lo vieron Dudaron. no le creyeron. Entonces, dichosos más bien los que no vieron y creyeron. Y te voy a decir una cosa, una vez estaba platicando con Adrián y me dice, imagínate que viene, va a pasar lo mismo. Así No. sea antes, ayer, u hoy o mañana. Si llega a venir Jesús, también nadie le va a creer. Sí, va a ser la misma. A pesar de que cosa. haya pasado mucho tiempo de catolicismo y todo eso, como toda la gente está muy perdida, cada día hay más religiones, más sectas, más todo, entonces tampoco van a decir es un falso profeta, Sí, como se lo dijeron en su momento. definitivamente. O sea, en cualquier época siempre va a haber la duda, porque no hay fe. Nunca ha habido una fe al 100 de toda la Una humanidad. fe sincera, Exactamente. definitivamente. ¿Qué versículo nos toca? Después del 14, del 20 al 23. Esa madre que vio morir a sus 7 hijos en el transcurso de un solo día fue realmente admirable y merece ser famosa. Lo soportó todo sin flaquear, basada en la esperanza que ponía en el Señor. Fue animando a cada uno de ellos en la lengua de sus padres y llena de los más bellos sentimientos, sostuvo su coraje viril, su ternura de madre. Les decía, no sé cómo aparecieron ustedes en mis entrañas, pues no soy yo quien les dio el espíritu y la vida, ni quien ensambló los diferentes miembros que conforman su cuerpo. El creador del mundo, que formó al hombre en el comienzo y dispuso les propiedades de cada naturaleza. Les dará a ustedes en misericordia el espíritu y la vida, ya que ahora se menosprecian a sí mismos por amor a sus leyes. Fíjense que aquí esta mujer nos da una enseñanza de verdad que admirable. Como mamá, como madre, aquí habemos 3. Si a tu hijo tú ves que te lo van a matar, ¿cuál es tu reacción? No me lo toquen. Hago cualquier cosa, pero no me lo toquen. Es más, hasta eres capaz tú de tomar su lugar con tal de que no te toquen a tu hijo. Y esta madre, al contrario, todo lo contrario. Ella, ¿qué era lo que hacía? Los alentaba y les decía que era lo correcto, lo que estaban haciendo era lo correcto. Y después nos da una enseñanza que esto deberían de saberlo todas esas mujeres pro aborto, que dice, yo no sé cómo es que ustedes aparecieron en mis entrañas. No fui yo la que les dio el espíritu y la vida, ni la que ordenó armoniosamente los miembros de su cuerpo. Fue el creador del universo el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, les devolverá el aliento y la vida, si ahora se sacrifican por su ley. O sea, ¿cómo pueden decir estas personas, es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo y con el hijo que estoy esperando lo que yo quiera? No puede ser. Si nosotros fuéramos dueños del cuerpo y si nosotros tenemos el poder de quitarle la vida, pues no, pues si eres un mago, pues entonces
¿Por qué no truenas los dedos para que en lugar de que se haga en tus entrañas, que lo tengas en tus manos de una vez? Por arte de magia. ¿Por qué quitarle la vida a un ser humano? Si tú no eres dueño ni de tu vida, ni de tu cuerpo, y mucho menos De otra vida. de otra vida. O vamos a ponerte, bueno, eres dueño de tu cuerpo, pero ese ya no es tu cuerpo, es otra persona Exactamente. que no es tuya. Así que está terrible. Sí que nos da una gran lección. Así que si conocen a alguien que quiere eliminar la vida de un ser humano que le está creciendo en sus entrañas, ya tienen con qué decirle: tú no eres dueño. Tú no eres dueña de tu cuerpo, ni de tu vida, y mucho menos dueña de ese pequeño que está creciendo en ti. Ya tenemos la cita. De aquí brincamos a 28 y 29. Te suplico pues, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y contemples todo lo que contienen, a saber que Dios fue quien los hizo de la nada. Así apareció la raza humana. No le temas a ese verdugo, sino que muéstrate digno de tus hermanos. Acepta la muerte para que te encuentres con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. Para que te encuentres con tus hermanos en el tiempo de la misericordia. Y esa misericordia todavía la vivimos. La misericordia de Dios la vivimos todavía. Nos está dando mucho tiempo para convertirnos, para arrepentirnos de nuestra mala vida, para arrepentirnos de nuestros pecados. Porque Dios es eso, amor y misericordia. Él no quiere que el hombre se pierda, sino al contrario, Él quiere que todos sus hijos se salven. Los necios y tercos somos nosotros los hombres, que no queremos aceptarlo a Él como Dios y Señor. De aquí pasamos a 30-34. Todavía le estaba hablando cuando el joven dijo: ¿Qué están esperando? Yo no obedezco a las órdenes del rey, obedezco más bien a las prescripciones de la ley dada por Moisés a nuestros padres. Pero tú, que has acarreado tantas desgracias sobre los obreros, no escaparás de las manos de Dios. Nosotros sufrimos por nuestros pecados. Nuestro Señor que vive nos ha mostrado por un momento su cólera para corregirnos y educarnos, pero se reconciliará con sus servidores. Hasta el 30 y qué? 4. Tú en cambio, impío y el más impuro de los hombres, no te infles de orgullo. Abandona tus sueños y deja de levantar tu mano contra los servidores de Dios. Fíjense nada más. Me llama mucho la atención esto que dice este muchacho en el versículo 33. Y si el Dios vivo se ha enojado un momento, ¿es para qué? Para corregirnos Y educarnos. Precisamente por eso Dios permite que a veces nos pasen cosas que nos sacuden, como por ejemplo el deceso de algún familiar al que nosotros estamos muy apegados, a lo mejor un accidente en el que perdemos un miembro del cuerpo, una enfermedad terminal. Dios permite todo esto para sacudirte, para Pero corregirte. no de a gratis. Definitivamente, claro que tiene mucho que ver, que también son consecuencias de nuestros pecados, de nuestras malas obras.
Pero Dios permite eso para decirnos, oye, reacciona, despierta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pero aún así hay gente que es muy necia. Y lo culpa. Me está castigando. Que lo hace el culpable de desgracia. todas las cosas malas que nos pasan. Pero y en las buenas, nadie se acuerda de él. Si te sacaste la lotería, ahí te vas a emborrachar, te vas a los tupurios con las viejas. Para eso, mejor Fíjate no te permite que te lo ganes. Fíjate que tengo un amigo que es ateo. Y un día dice, ahí está, porque no creo que pasó un temblor o no sé qué pasó y se murió mucha gente. Ahí está, siguen creyendo en ese su Dios si él mismo los castiga. Y yo le dije, bueno, tú no crees en nadie, pero estás creyendo que sí existe él porque él los castiga. Él es el culpable de lo que pasó. Entonces, ¿qué onda? No lo creas. ¿Crees o no crees? Y él me dijo, nada. Pues sí, hasta los ateos le echan la culpa a él sin conocerlo. Pero entonces no están tan perdidos porque sí creen que él es el que castiga. Porque lo único malo es que lo tienen como un Dios de castigo, un Dios cruel, un Dios malvado. Y no es así. Pero no ven todo lo que la humanidad lo hace. bueno. No, todo lo malo que hace la humanidad, sí, pero para no que ven llegue ese todo coraje. lo bueno que Él hace, que desde el momento en que tú abres tus ojos, ya es un milagro. Que respires. Desde el momento en que tienes un techo en donde dormir, ya es un milagro. Que comes todos los días. Que tu tienes familia un está plato de comida, que tienes a tu familia alrededor, que tienes gente que te quiere. Son milagros, y son milagros de Dios. Que tienes agua, porque en muchos lugares no lo hay, y se están peleando y muriendo de sed. Aquí abres tu llave y tienes agua. Esos son milagros de Dios. Pero sucede algo que mata gente. Bueno, ok, culpas a Dios por los terremotos, porque murieron tantas personas. ¿Y por qué no culpas a las mujeres que están matando tantos niños? ¿No es peor? ¿Y de aquí a qué versículo vamos? Al 38 y 39. 38 y 39. Ojalá la cólera del Todopoderoso, que se ha desencadenado justamente contra nuestra raza, se detenga por fin en mí y en mis hermanos. El rey se sintió profundamente herido por esas palabras desafiantes. Muy furioso, torturó a este más cruelmente que a los otros. Fíjense nada más, por decirle la verdad, porque este muchacho le dijo que él era un tirano. O también le dio miedo de sus palabras, por eso quiso ensañarse con él. Sí, para mostrarle a los demás que nadie le habla así. Y lo tortura más. Después sigue. Ya es el capítulo 9. Ok. Bueno, entonces aquí vemos el testimonio, el gran testimonio de esta familia, de estos mártires, de Eleazar, de todo lo que provoca Matatías en el momento de la rebelión. Ahora vamos a hablar de uno de los hijos de Matatías. Vamos a ver a Judas Macabeo. Macabeo quiere decir martillo. O sea que todos los macabeos eran como martillos, porque eran así de, ¿cómo le dicen? Es para picar, para hacer, para construir o para destruir. En el caso de Judas Macabeo no, es para construir, porque a él le dan una tarea
titánica, que es la de la recuperación y reconstrucción nuevamente del templo. ¿Por qué? Porque pues todo lo que ya había hecho el rey Antíoco, tenía él que sanear, tenía que limpiar, tenía para poder darle nuevamente la honra que merecía el templo de Jerusalén. Entonces, vamos a ver cómo sigue la lectura. Después de eso está la parte donde lo que estaba diciendo del hijo por Judas Macabeo, esta parte. Ajá, léelo, por favor. Tras las incursiones paganas de los Seleucidas, ¿se dice también? Sí, Seleucidas. Fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo en 165 a.C. Reconstruido y ampliado por Herodes. El templo fue a su vez destruido por las tropas romanas al mando de Tito en el año 70. Pero eso ya es después de Cristo. En el sitio de Jerusalén, durante la revuelta de los celotes. Su principal vestigio es el muro de las lamentaciones, que ya habíamos hablado de ello. También conocido como Cotel o muro occidental. La escatología hebrea establece que el tercer templo de Jerusalén será reconstruido con el advenimiento del Mesías del judaísmo. O sea, ellos están esperando que todavía venga Jesús. Nosotros sabemos que va a regresar, pero va a regresar, no va a ser su primera venida. Entonces, según ellos, piensan que es la primera venida de Jesús, pero en realidad es la segunda venida. Cuando venga ya es como juez, como justo juez. Y después entonces pasamos a Macabeos 9. Ok, aquí ya vamos a hablar acerca de Antíoco, que ya está enfermo. Su misión y muerte de Antíoco. Entonces, en Antíoco se cumple lo que este último muchacho que muere, se cumple en él esa profecía. Él sirve como profeta de Dios en este momento. ¿Por qué? Porque le dice, tú eres un impío, eres un criminal y no vas a escapar de las manos del Todopoderoso. Entonces vamos a ver en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Muerte del perseguidor. Por ese entonces Antíoco estaba regresando muy humillado de las regiones de Persia, pues había ido a una ciudad llamada Persépolis, y como intentara robar al templo y someter a la ciudad, la muchedumbre se amotinó. Los habitantes del lugar tomaron las armas y derrotaron a Antíoco, el que se retiró sin gloria. Ok, aquí vemos que empieza a demeritar su carrera, como le llaman, con su ejército. Ya empieza a perder sus batallas, pero entonces de regreso de la última batalla, vamos a ver en el siguiente versículo que nos dice. Del 4 al 12. Loco de rabia, pensó hacer pagar a los judíos la audacia de los que lo habían obligado a huir. Ordenó pues al conductor de su carro que continuara sin parar para llegar lo más pronto posible. Pero la venganza del cielo lo perseguía, pues en su orgullo había dicho: en cuanto llegue a Jerusalén, convertiré a esa ciudad en la tumba de los judíos. Pero el Señor Dios de Israel, que lo ve todo, lo castigó con una llaga incurable y horrible a la vista. No acababa aún de pronunciar esas palabras cuando contrajo un malestar a los intestinos, sin esperanza de curación, con agudos dolores al vientre. Era eso muy justo,
porque había desgarrado las entrañas de otros en medio de suplicios crueles e increíbles. No disminuyó con eso. Sin embargo, su insolencia y repleto siempre de orgullo avivó más aún el fuego de su cólera contra los judíos, ordenando que se acelerara la marcha. De repente cayó de su carro y fue tan violenta la caída que se dislocaron todos los miembros de su cuerpo. Poco antes se consideraba un superhombre, listo para dar órdenes a las olas del mar o para pesar en una balanza la masa de las montañas. Ahora estaba tirado en tierra y tenían que llevarlo en una camilla. Entonces resplandeció a los ojos de todos el poder de Dios. Del cuerpo de ese impío que aún estaba vivo salían los gusanos. Sus carnes se desprendían a pedazos en medio de atroces dolores, y el hedor de la podredumbre que salía de él molestaba a todo el ejército. Debido a esa hediondez insoportable, nadie podía ahora estar cerca de aquel que antes parecía tocar los mismos astros del cielo. Entonces, en medio de sus terribles sufrimientos, comenzó a volver de su orgullo y a reconocer su condición bajo el castigo divino que a cada momento redoblaba sus dolores. Como ni siquiera él mismo podía soportar ya su propia fetidez, reconoció: es justo someterse a Dios y, siendo mortal, no igualarse con la divinidad. O lo aprendes por las buenas o por las malas. Tú sabes qué vas a hacer. Así es. ¿Y cuánta gente no se pone así con Dios? Y justamente cuando les pasa algo, se ponen peor contra Dios. Y pues sabemos que muchos de ellos se han convertido en santos. Muchos de ellos se han convertido en santos. Por ejemplo, ahí tienen ustedes el caso de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un hombre muy guapo. Sus padres eran muy ricos y le encantaba el chupe, y andaba de fiesta en fiesta, y sus padres pues felices porque pues en la época en la que a él le tocó vivir, pues era muy bien visto que los hombres fueran mujeriegos, que fueran jugadores, que fueran caballeros, sobre todo porque tenían el dinero suficiente. Pero también cuando Dios lo bota de su comodidad, sí, lo agarra, y cuando él dice: no, esta ya no es vida para mí, y se quita la ropa y agarra un saco así, un saco, y se la pone y le lleva sus vestiduras a sus padres, lo desheredan, y ahí lo tenemos como un santo, un gran santo, San Francisco de Asís. Cuando puedan, vean la vida de los santos, ahí aprendemos mucho. Hay muchos santos que fueron muy rebeldes, muy rebeldes. Tenemos el caso de San Pablo, que era un asesino. Él asesinaba a los cristianos. Pero también cuando abraza la fe, cuando Jesús lo bota de su caballo y abraza él la fe, el mismo asesino se vuelve, en lugar de asesino de la fe, se vuelve un asesino de la antife. O sea, él se vuelve un soldado de Cristo. No sé si has visto la película, ¿ya has visto la película donde cuando él ya muere? Sí. Lo están esperando todos los que mató. Todos los que mató. O sea, pero bien, no mal. Sí, porque él también se arrepiente de todo. Eso lo martirizaba, todo lo que había hecho. Y él sabía que te iba a tener su juicio también. Ese es el juicio personal. Ese es el juicio personal, justo cuando mueres.
Y ahí es donde estamos llegando ahorita. Entonces vemos que a este hombre lo tiran, pero bonito, bonito. Primero le dan esos retortijones en los intestinos. Acuérdense que a los muchachos como los martirizaban. Después lo tiran de la carreta y se les dislocan todos los huesos, allá todo traqueteado, y después empiezan a brotarle gusanos, todo al mismo tiempo. Entonces cuando él se da cuenta de que no puede contra esa enfermedad, entonces es cuando él acepta. ¿Y qué es lo que dice? Acepta. Es justo que un mortal se someta a Dios y no quiera medirse con él. O sea, nadie puede meterse a los golpes con Dios porque no le vas a poder ganar. Nunca. De aquí pasamos a Capítulo 10, del 25 al 31. Vamos a ver todas las cosas hermosas que Dios hace con la gente que lo ama. Cuando se aproximaba, Macabeo y sus hombres se vistieron de saco para suplicarle a Dios y se echaron polvo en la cabeza. Se postraron al pie del altar pidiendo al Señor que les demostrara su bondad, haciéndose el enemigo de sus enemigos y el adversario de sus adversarios, tal como la ley lo dice. Terminada su oración, tomaron sus armas y avanzaron bastante lejos de la ciudad. Cuando llegaron cerca del enemigo, tomaron posiciones. Cuando el sol apenas acababa de salir, ambos bandos se lanzaron de ataque. Unos contaban para obtener el éxito y la victoria con su valentía, pero sobre todo con la ayuda del Señor. Los otros no tenían más guía que su pasión. En lo mejor de la refriega, los enemigos vieron que venían del cielo 5 hombres magníficamente montados en caballos con riendas de oro, los que avanzaban al frente de los judíos. Pusieron a Macabeo en medio de ellos y protegiéndolo con sus armaduras, lo volvían invulnerable. Al mismo tiempo, lanzaban a los enemigos flechas y rayos, y estos, enceguecidos y aterrorizados, salían huyendo para todas partes. Murieron 20.500 y 600 de caballería. 20.500 y 600 de caballería. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Fíjense nada más. Cuando uno le pide ayuda a Dios y cuando uno hace las cosas como Dios quiere, pero ves que tus enemigos te están dando una paliza, como era lo que le sucedió a Judas, porque ya no buscaba qué hacer, lo atacaban por todos lados, querían destruir otra vez el templo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Jala a su ejército. ¿Qué es lo primero que hacen? Se visten de sayal y se echan polvo, o sea, lo que nosotros hacemos en el miércoles de ceniza. Hacen penitencia. ¿Y qué hacen? Hacen oración y le piden a Dios que los ayude en esa batalla tan terrible que iban a tener. ¿Y qué es lo que hace Dios? Les manda a sus ángeles y todos vieron que esos caballos bajaron del cielo. O sea, no lo vio nada más Judas, sino lo vio el ejército de Judas y lo vio el ejército enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos ángeles lo ponen en medio de ellos y lo hacen invulnerable. O sea, a su ejército no le pasó casi nada. Y digo casi porque nos falta ver una parte muy importante.
Después entonces nos dice aquí que cayeron 20.500 soldados y 600 jinetes. Creo que ahí le faltó porque ahí está seguido el curso. Sí. Ahora, ¿qué versículo nos falta? El 12. Capítulo 2. Capítulo 12. 34, no, 36 al 46. ¿Qué es, ¿Qué capítulo es? 12 del 36 al 46. Del 36 al 46. Como el combate se prolonga, los hombres en Esdras comenzaron a rendirse de fatiga. Entonces Judas pidió al Señor que se mostrara en el combate como su aliado y su guía. En voz alta, en la lengua de sus padres, lanzó el grito de guerra y entonó himnos. Luego cayó de improviso sobre los hombres de Gorgias y los hizo huir. El sacrificio por los muertos. Judas condujo su ejército hasta la ciudad de Odolam. Cuando llegó el séptimo día de la semana, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado en ese lugar. Al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres. ¿Con la 39? Hasta el 45. Y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto habían idolitos de Yamia, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor, justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que ofreciese ahí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa esperaba a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que se quedaran libres de sus pecados. Palabra de Dios. Por eso les decía yo cuando les comenté de que ya estaba listo el tema y que nos iba a llamar mucho la atención. Fíjense nada más cómo el Señor nos ha traído de la mano. En fechas exactas nos da información exacta. En este caso vemos la oración por los muertos. Muchas sectas, muchas religiones o como le quieren llamar, nos critican porque nosotros oramos por los muertos y dicen que para qué se hace eso si ellos ya están muertos. Como vi que una amiga del Face, que no me acuerdo de qué religión es, dice: nosotros no festejamos Halloween porque es del demonio y ni los muertos, porque nosotros festejamos la vida. No es que festejemos la muerte, al contrario, agradecemos la muerte
porque eso nos lleva a una nueva vida. Como dice la canción, hay que morir para vivir. Si el grano de trigo no muere, pues no sale la planta. Y no solo de trigo, cualquier semilla, si no muere, no puede aparecer la planta. Es semilla muerta. Entonces nosotros somos esa semilla que cuando morimos nacemos a una nueva vida. Por eso les decía yo hace rato, no todo termina cuando te mueres, al contrario, ahí inicia la nueva vida que ya va a ser para todo el tiempo, eterno. Entonces ellos nos critican que por qué oramos por los muertos. Aquí está el por qué. Aquí está en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué ellos no creen? Porque Lutero tenía un problema teológico y de fe. Y difería mucho de creer que esto fuera realidad. Entonces le fue más fácil quitar estos dos libros, como varios de los libros que le quitaron, ya sabemos que son 6. Y estos dos no los tienen en su Biblia. Pero aquí está perfectamente bien explicado el por qué debemos orar por los difuntos. Porque tenemos fe en la resurrección. Y si esa persona no fue creyente, pero a lo mejor llevó una vida en la que ayudó a mucha gente, nosotros todavía podemos orar para que el Señor lo mande al purgatorio para sanar esas heridas que Él se llevó de este mundo. Y para que sea purificado. Porque al cielo no entran las personas buenas, entran las personas santas. Al cielo van los santos, no los buenos. ¿Por qué? Porque tú de muy buena ley puedes hacer muchas cosas, pero a veces en lugar de ayudar perjudicas. Entonces, por eso, al cielo no entran la gente buena, entra la gente santa. ¿Y quiénes son los santos? Los que cumplieron los 10 mandamientos, los mandamientos de la iglesia, los que iban al Santísimo Sacramento, los que oraban, los que hacían penitencia por todos los demás, los que pedían y hacían oración de intercesión por alguien que ven que está perdido en el pecado. Entonces tú decides, bueno, yo voy a adoptar a esta persona y voy a hacer oraciones, voy a hacer ayuno, voy a hacer penitencia para que esta persona se salga de esa vida. Esos son los santos que dan su vida por la comunidad, por el bien común. Entonces, ¿es permitido por Dios orar por los difuntos? Sí. Y nosotros, como aquí dice que Judas hizo una colecta y mandó a hacer un sacrificio en el templo. Ok, nosotros por eso pagamos misa por los difuntos. Por eso donamos dinero para que se haga un sacrificio, pero el sacrificio ya está hecho por Jesús. Solamente es hacer ese recordatorio para que en ese sacrificio mencionen a tu difunto, mencionen a las personas por las que tú quieres que se ore a Dios. Por eso es importante que nosotros en esta época, en este mes que está dedicado a los difuntos, con mayor razón hagamos oración por ellos, porque ellos están en un lugar donde pues
están purgando sus pecados, y como están purgando, están sufriendo, porque no es un lugar lleno de cosas hermosas. Eso solamente es el cielo. Es como una pequeña probada del infierno. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, cuando vas a meter una piedra o el oro, cuando quieres hacer una vasija de oro, la tienes que meter al fuego, o sea, tiene que sufrir el fuego para que después tú veas exactamente, y para que veas después el resultado. Pero tiene que pasar por esa etapa de sufrimiento para que cambie de algo líquido a algo sólido, o de algo sólido a algo líquido, y después se transforme en algo hermoso. Entonces, eso es el purgatorio. Los hermanos dicen que no existe el purgatorio solamente porque no existe como tal la palabra purgatorio en la Biblia, no la vamos a encontrar. Pero lo que es en realidad, lo que enseña, lo vemos perfectamente. Como tal, la palabra nunca la vas a encontrar en la Biblia. Pero lo que representa, lo que es, sí lo encontramos en la Biblia. Es un lugar en donde entras y no sales hasta que no hayas pagado todo lo que debes. Es como una casa. Pagas tu condena y sales. En el infierno no es así. Una vez que entres, ya no puedes salir. Y el cielo, pues no puedes entrar si tienes manchas de pecados que no confesaste. Entonces, ¿en dónde te toca ir? Solo por esas pequeñas manchas te van a mandar al infierno. Obvio no, porque Dios es justo. Te manda a purificar. Te manda a purificar. ¿Y dónde es esa purificación? ¿En el infierno? No, porque si te manda ahí, ya no tienes oportunidad de salir. Acuérdense de Lázaro y de Epulón. Había un abismo. Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces, por eso les digo, la enseñanza del purgatorio la encontramos perfectamente. Y es por esta iglesia. Acuérdense que la iglesia se divide en 3 partes, ya se los había dicho. La iglesia triunfante, que son los santos que ya están gozando con el Señor. La mayor parte de ellos son mártires. La iglesia militante, que somos nosotros, que estamos en el camino. Estamos transitando en el camino de la vida. Y la iglesia purgante, que son todos los difuntos, de donde tenemos nosotros una comunicación. Y digo comunicación porque si nosotros oramos por los difuntos, cuando ellos ya salen de ahí, ya Dios ya los saca porque ya pagaron su culpa, los manda a otro estado, a otro estatus. Entonces, en ese momento, ellos empiezan a rogar a Dios que nos perdone a nosotros nuestras culpas. O sea, esto es recíproco. Claro que no por esa razón vamos a estar orando también por los difuntos, ¿no? Sino lo vamos a hacer porque tenemos la confianza en Dios de que los va a rescatar, que los va a pasar a otro estatus y que cuando venga ya el juicio final, todos serán llevados al cielo.
Entonces, por eso les digo, hay una comunicación entre la iglesia triunfante con la iglesia militante, con la iglesia purgante. Los tres tienen una interacción y ahorita vamos a ver por qué. La iglesia triunfante ya vimos que son los santos. Ahora, ¿qué versículo nos toca? Leímos hasta el 45 del 36 del capítulo 12. Ya a Hechos. Hechos 2. No pierdan, Macabeos. Ya se metió en el refri. Sí. Allá en el otro, pero es una camisa de manga larga, pero no tiene capucha. ¿Hechos qué? Hechos 2. ¿No? Sí. ¿Qué versículo? Hechos 2, versículo 27. Ahí está acá. ¿Por qué no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción? Solo eso. No es pregunta. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ok. Pero en el versículo 24 dice, pero Dios, liberándolo de todos los rigores de la muerte, lo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. ¿Por qué leemos esto? Acuérdense que desde Adán y Eva hasta Jesús habían pasado muchísimas generaciones y ninguno de ellos conocía a Jesús. Y cuando Jesús muere, ¿por qué creen ustedes que lo entierran? ¿Por qué lo entierran? Porque era la tradición. Es la tradición, pero además, si ya había evangelizado a los vivos, ¿a quién le faltaba evangelizar? A los muertos. Por eso nosotros en el credo decimos, descendió a los infiernos, porque lo decimos en el credo, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó. Entonces, ¿qué es lo que baja a hacer donde está el inframundo? A evangelizar a los muertos. Porque no podía, o sea, si toda la humanidad fue creada por Él y para Él, Él ya lo ha dicho, yo no quiero que ningún alma se pierda. Entonces tenía que ir a rescatar a todos los que habían muerto desde el principio. Entonces ahora nos enseña Él a nosotros de que si a Él no lo pudo retener la muerte, a nosotros tampoco. Lo dice el versículo 24, lee el versículo 24. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Ahí está. Y si Dios lo resucitó a Él y no se lo dejó a la muerte, a nosotros tampoco. Porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que ahora como lo estamos viendo, lo que pasó, Jesús fue otro ejemplo, como Matatías. Fue otro ejemplo para que vean qué va a pasar después de la muerte. Después de la muerte, exactamente. Como hijo, es su hijo y todos los demás, ¿quién somos? También somos sus hijos, entonces vamos por el mismo camino. Pero aquí fue mucho más allá. Matatías sí, sabía
Eleazar sabía. Sí, y ellos caminaron hacia la muerte, mas nadie vio su resurrección. Tenían fe en la resurrección, pero nadie los vio resucitar. En el caso de Jesús, lo vieron morir y lo vieron resucitar. Entonces, sí es verdad que después de la muerte hay vida. Por eso, con mayor razón, debemos de orar por nuestros familiares, nuestros ancestros difuntos, porque todos venimos en una cadenita. Y así como venimos de esa cadenita, así vamos a hacer nuestra cadenita. Y si nosotros no oramos por esos, ¿quiénes van a orar por nosotros? Nunca había caído en cuenta de esa situación. O sea, hasta ahora que vemos lo de Matatías, que su fe lo sabía de la resurrección y que lo llevan a cabo con Jesús, es un claro ejemplo, o no claro ejemplo, es una señal, es ¿cómo decirle? Se me fue la palabra. O sea, lo que te dije de hace rato, ¿no? De que es ahí donde vamos. Fue un ejemplo que puso nuestro Padre para que vean que sí es realidad. De todo lo que creían sin ver los anteriores, ahora se los muestro para que vean a dónde vamos. Y por eso Jesús nos dice, dichosos los que creen sin ver. Porque toda esa generación que vivió durante el tiempo que vivió Jesús, todo lo tenían a la mano, lo tuvieron a Él. Y aún así, no le creyeron. Le dijeron que era un farsante. De aquí pasamos a... Ese se llevó mi teléfono. ¿Qué es? Apocalipsis. Pues creo que sí, pero porque no es Apo con B de vaca, Apo. No sé si... ¿Te falló? Creo que sí, puede ser. A ver, Apocalipsis, debe ser Apocalipsis. Ajá, sí, porque es Apo, por eso dijiste que es. ¿Pero qué? ¿Cuál? Primera. Primer capítulo. Del 17 al 17 y 18. ¿17 y 18? Al verlo caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Escribe, pues lo que has visto, tanto lo presente como lo que ha de suceder después. O sea, Jesús es el único que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Nadie más. O sea, como fíjense nada más cómo el Señor nos ha estado enseñando y mostrando que todo lo que se vivió y todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, cómo se va dando pleno cumplimiento en el Nuevo y sobre todo en el gran libro de revelación que es en el Apocalipsis. Porque dice, soy yo, estuve muerto, pero ahora estoy vivo y voy a vivir por los siglos de los siglos. Y además traigo las llaves del Hades. O sea, Él es el único que tiene ese poder sobre la vida y sobre la muerte. Y de aquí pasamos a... Segundo de Macabeos. Capítulo siempre 12, ¿no? No, ya es el 15. Okay. Capítulo 15. Ya es del otro de... De 15, pero ¿qué es?
capítulo 15, versículo Del 11 al 16. del 11. De ese modo cada uno de sus hombres quedó bien equipado, no con la seguridad que dan los escudos y las lanzas, sino con el vigor que aporta buenas palabras. Para terminar, les contó un sueño digno de fe, o mejor dicho, una visión que los llenó de alegría. ¿Hasta qué número? 16. Ok. Esto fue lo que había visto. El sumo sacerdote Onías, que había sido un hombre recto, humilde y delicado en sus modales, distinguido en su lenguaje y dedicado a practicar la virtud de su infancia, ese Onías, pues, oraba con las manos alzadas al cielo por todo el pueblo judío. Luego había aparecido en la misma actitud un hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y por su dignidad, revestido de una majestuosidad portentosa y prodigiosa. Onías tomó luego la palabra y dijo: ese hombre preocupado de sus hermanos es Jeremías, el profeta de Dios. Él reza mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías había extendido entonces la mano derecha, le había entregado a Judas una espada de oro, y al pasársela había pronunciado estas palabras: toma esta espada santa, que es un don de Dios, con ella destrozarás a los enemigos. Palabra de Dios. Fíjense nada más. Este pasaje me recuerda a Jesús en la transfiguración, cuando aparece en un lado Elías y en el otro Moisés, y lo ven Pedro y Juan y dicen: Señor, qué bien se está aquí, ¿por qué no hacemos 3 chozas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés? Y me trae esta lectura a este recuerdo, porque fíjense, ¿qué es lo que dice? Primero ve a Onías, un hombre santo, un hombre valiente, pero también estaba en la visión Jeremías. Y Jeremías sabemos que es un profeta de Dios. ¿Y qué estaba haciendo Jeremías? ¿Qué estaba haciendo Jeremías? Extendió su mano a la derecha, entonces a la derecha. No, antes. Este Jeremías rezaba mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Oración de intercesión. Entonces, fíjense nada más ustedes. Otra cosa que nos critican mucho los hermanos separados, que por qué nosotros rezamos a los santos, que para qué, si los santos no tienen poder. Efectivamente, los santos no tienen poder para hacer milagros, pero ellos están más cerca de Dios. Acuérdense de un ejemplo muy fidedigno que tenemos de las bodas de Caná. La Virgen María le dice a Jesús: Jesús, ya no tienen vino. Y Jesús le dice: a ti y a mí, ¿qué? Se vira María y le dice a la servidumbre: hagan lo que Él les diga. Con esa confianza de que sabía que su hijo le iba a conceder lo que ella quería. Y Jesús se vira y dice: pues llenen esos odres de agua y que le lleven una muestra al maestro. No resultó ser el mejor vino. ¿Qué hizo María? No intercedió por los novios. ¿Qué hizo Jeremías? No orar por el pueblo.
Eso es lo que hacemos nosotros cuando oramos a los santos. Les pedimos que intercedan ante Dios por nosotros. No estamos diciendo que ellos sean pequeños dioses, porque nosotros no somos idólatras. No lo somos. Creemos que como ellos están más cerca de Dios, pueden ayudarnos como los abogados. Que si a ti te cayó bien este abogado porque lo conoces desde tu juventud, vas y le dices, ¿sabes qué? Tengo un problema, ayúdame. Y va ante el juez y te ayuda y te saca del problema. Así como hay abogados de lo familiar, de lo penal, de lo mercantil, también hay santos que se dedican a ciertas cosas. Hay de la salud, hay de los casos difíciles, hay para encontrar cosas perdidas. Pero si tú no quieres, porque no crees que ninguno de ellos te vaya a ayudar, acude a la Virgen, que es la Gebirá. Acuérdense, ¿quién era la reina? No era la esposa del rey, porque los reyes tenían muchas esposas. Ninguna podía decirse reina. La reina era la madre. Ella era la Gebirá, la madre reina. Y era la que ayudaba a reinar al rey. Y algunos acudían a ella para que ella haga gestiones ante el rey. Y ella tenía ese papel. Ese es el papel de la Virgen María. Entonces, si no quieres acudir a ningún santo porque no sabes pues ni su historia ni nada, bueno, acude a la Virgen, que mejor que ella. Que además de ser la Gebirá, porque es la madre reina, la madre de Jesús, es nuestra madre porque Él nos la dejó, Él nos la regaló como madre. Y nos permite decirle mamá. Entonces, si es nuestra mamá y creemos que realmente es nuestra mamá, pues ve y dile, mamita, ayúdame. Y ella como madre de bondad, obvio que nos va a ayudar. Pero si no lo hacemos, pues estamos fregados. Ahora, esta oración de intercesión que vemos en Macabeos, vamos a ver qué nos dice. ¿En dónde? Efesios capítulo 6, versículo 8. Efesios. ¿Dónde está Efesios? Nuevo Testamento. ¿Es nuevo? Sí, casi al final. No tengo Efesios. ¿Cómo va a ser? ¿F está? Sí. F, no tengo F, les estoy diciendo. Efesios, Filipenses, Gálatas. No chocas el dedo. Efesios 6. ¿Me encontraste? 8. Ok, léelo. Sabiendo que el Señor retribuirá a cada uno según el bien que haya hecho, sea siervo o sea libre. ¿Cómo? Perdón, no te presté atención. Sabiendo que el Señor retribuirá a cada uno según el bien que haya hecho, sea siervo o sea libre. Aquí nos está hablando de que, acuérdense, en nuestro juicio personal, a cada uno nos va a tocar lo que nos merecemos. Seamos esclavos o seamos libres. Aquí no hay que, porque tú eres rico y tuviste los millones, te va a tocar más. Todos somos iguales. O te va a tocar menos castigo porque le quieres dar su mochada a San Pedro o a Los Ángeles. No, aquí no hay eso, no hay corrupción. A cada quien le va a tocar lo justo. Y de aquí pasamos a
Primera de Corintios. Aquí sí tienes Corintios, niña. Ahí sí. Primera de Corintios. Sí, nosotros que no se lo pongan. ¿Qué capítulo? El 12, versículo 13. Tu Biblia está como que más entendible, ¿no? No sé. 12, 13. Sí. Y dice, todos nosotros, judíos o griegos, esclavos, libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido un solo espíritu. O sea, es verdad, la salvación es personal, pero acuérdense que no podemos ni debemos de ser egoístas. Debemos de orar por los demás, porque todos somos parte de un solo cuerpo. Somos parte de un solo espíritu. Entonces, no importa si eres judío o griego, eres esclavo, libre, todos hemos sido bautizados. Y todos los bautizados somos parte de la gran familia de Dios. Somos sus hijos, herederos del reino. Y de aquí pasamos a Apocalipsis. Ese es el que estoy esperando. Es capítulo 5 del 8 al 10. La entrada del Cordero. A ver. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban este cántico nuevo: Eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Fíjense nada más. ¿En qué se convierte la oración de los santos? En jarras de oro. En perfume. En perfume. Cuando los santos interceden por nosotros, cuando ellos van, cuando nosotros le pedimos algo a los santos, a la Virgen, y van y lo presentan ellos, se vuelve perfume para Dios. Ese incienso. Algo agradable para Él. Exactamente. Y después nos dice que ellos cantan y dicen: eres digno de recibir el rollo. Eso se lo dicen a Jesús. Y de romper sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hiciste de ellos el reino de nuestro Dios, y sus sacerdotes reinarán en la tierra. ¿Y quiénes son esos sacerdotes? Nosotros. Todos los bautizados, acuérdense, Somos que somos sacerdotes, profetas y reyes. Y por eso dice: y reinarán en la tierra. Y esto es lo que a nosotros nos anima a seguir adelante, a seguir estudiando, a seguir escuchando la palabra de Dios, a nutrirnos de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? Nada, todo
clarísimo. Ya la próxima semana es Cristo Rey y fíjense, la próxima semana iniciamos con el periodo mesiánico. ¿Qué es eso? El periodo de Jesús. Ah, Mesías. El periodo mesiánico. Eso sí nos va a llevar, creo que 2 o 3 semanas. Y a lo mejor terminamos justo para Navidad. Conociendo más a Jesús. Ay, Por eso les digo cómo el Señor nos ha estado, pero guiando para saber y para entender todo lo que vivimos dentro de lo que es su Santa Iglesia. Porque nada está hecho sacado prácticamente de la manga. Todo tiene un porqué. Todo tiene una base. No son cosas inventadas, sino que todo está como dice la palabra de Dios. ¿Algún comentario, algo que quieran decir acerca del tema? No solamente de lo de hay una parte más que ya la no tiene. lectura. Léelo, por favor. Alrededor del año 37 surgió una disputa entre los fariseos y los saduceos acerca del sumo sacerdocio. Al no ponerse de acuerdo, ellos mismos llaman a los romanos para que tomaran una decisión, y Roma pone como gobernador a Herodes en el año 37, mismo que mandó a matar a todos los descendientes de los macabeos, incluyendo a su esposa y a sus 2 hijos. Es el mismo que mandó a matar a los niños inocentes cuando nació Jesús. Fíjense, eso sucede en el año 37 antes de Cristo. Acuérdense que los saduceos, como los leucidas, no creían en la resurrección, que es de donde venía el rey Antíoco. Entonces, los fariseos sí creían y los saduceos no. Entonces viene una disputa acerca de si existe o no existe la resurrección. Entonces, como no se ponían de acuerdo de que si sí o que si no, le piden su arbitraje a los romanos, porque ellos eran libres. Pero al pedir la ayuda y el arbitraje de Roma, lo que hacen es imponerles un gobernador, y es cuando le mandan a Herodes Antipas. Fíjense, era un animal. Si Antíoco era malo, Herodes era otro. Era otro. Fíjense que al grado de que cuando manda a matar a los descendientes de los macabeos, su esposa era parte de la descendencia de los macabeos. La mata igual que a sus hijos. O sea, le importó un cacahuate. Les mata. O sea, él los mata. Buena gente, Era un muchacho. animal. Era un animal. Entonces, por eso, si tenían ustedes la duda de cómo es que Roma llega a gobernar a los judíos, pues ahí está la respuesta. Todo por una disputa. Llaman de árbitro a Roma y los friegan con un gobernador. Claro que pues todo eso también estaba dentro del plan de Dios. O sea, sabemos que nada se mueve sin su venia. Así que fíjense nada más cómo nos han estado llevando para conocer y entender mejor todo esto. Y ya cuando veamos el periodo mesiánico vamos a entender mucho mejor todo lo demás. Todo lo que se habló de Jesús desde el Antiguo Testamento, que es prácticamente ya terminamos el Antiguo Testamento, porque es todo lo que es historia de salvación hasta llegar con Jesús. Y después de que terminemos con Jesús, empezamos entonces a estudiar los evangelios, que también van a estar buenísimos. Qué chévere. O sea que en un año ya nos aventamos la historia de la salvación. Eso estábamos platicando. ¿Y cuánto llevábamos? Un año.
Casi En un año. enero ya cumplimos un año. ¿Y cómo nos ha enseñado el Señor? Un montón. Bueno, pues vamos a dar por terminada la clase para poder platicar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibe, oh Espíritu Santo, La consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que os hago en este día, para que os dignéis en ser en adelante, en cada uno de mis instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate a formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Muy